Ok, ok. Vale, damos 3 minutitos más para que... Bueno, ¿ya están todos? ¿O falta alguien? Pues Somos la estamos la mayoría, mayoría. pero Sí, ok. Entonces vamos a dar inicio para que nos podamos agilizar con el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿me das la oportunidad de poder compartir pantalla, por favor? según esto, ya puede compartirla. A ver, Es que me dice, la función ya sí. deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ajá. Aquí dice, varios participantes pueden compartir pantalla de forma simultánea. No sé. Ya me dejó. ¿Ya? Ok, Ah, buenísimo. ¿listo? Sí, sí, ya me dejó. Ok, vale. Entonces vamos a ver esa parte de la declaración anual que no habíamos visto nosotros, que habíamos dejado pendiente en la parte de las personas físicas. Ujú. Y que está más enfocada a esta parte de los sueldos y salarios. Ujú. La declaración anual como tal, como nos lo señala en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ajá, nos da esta obligación para presentar la declaración y nos exime de presentarla cuando caemos en estos supuestos. Nos dice, podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo primero y sexto de este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. Nosotros ya vimos cuál es el capítulo primero del título cuarto. ¿Cuál es nuestro capítulo primero, muchachos? ¿No es lo de ingresos acumulables? No, nuestro primer capítulo que nosotros tenemos es el capítulo de sueldos y salarios. Ajá. Y en el capítulo sexto nosotros lo que vamos a ver es los ingresos por intereses. Entonces, esta obligación de presentar la declaración anual es para todas las personas físicas. Ajá, todas las personas físicas tienen la obligación de presentar declaración anual. Solamente hace esta parte, esta exención hacia las personas que están dentro de sueldos, salarios o intereses. En el caso de sueldos y salarios nos dice siempre y cuando no se hayan rebasado los 400,000 pesos. Ajá. Si yo no excedo de mis ingresos 400,000 pesos, no estoy obligado a presentar lo que es la declaración anual. Si yo tengo 400,000 pesos con un centavo, ya me encuentro obligado a presentar lo que es la declaración anual. Uh-huh. Otra obligación que también hace que una persona con sueldos y salarios tenga que presentar declaración anual, nos señala que es el haber tenido dos patrones durante el ejercicio. Otra es que hayamos terminado nuestra relación laboral antes de que hubiera concluido el año. Uh-huh. Dentro de estos dos supuestos, en el reglamento de la ley del ICR también hace una excepción. Si nosotros tuvimos a dos patrones de forma simultánea, estamos obligados a realizar la declaración anual, aunque no hubiéramos excedido los 400,000 pesos. Pero si yo dejé de laborar previo al cierre del año y mis ingresos no superaron los 400,000 pesos, o tuve dos patrones, pero ellos no fueron de forma simultánea, yo no me voy a encontrar obligado a presentar la declaración anual. Ajá. ¿Ustedes cuál creen que sea la motivación a que la autoridad sí sea exigible el hecho de presentar mi declaración anual cuando yo presté mis servicios a dos patrones de forma simultánea? ¿Cuál creen ustedes que sea esa motivación que lleve a que la autoridad nos haga de forma obligatoria? A ver, ¿cómo? ¿Cambio de Uh-huh. salarios? ¿No será? Sí, en sueldos y salarios nos dice la autoridad. Si no rebasa los 400,000 pesos, no estás obligado a presentar declaración anual.
Pero también nos dice, en caso de que tú hubieras prestado servicios a dos patrones de forma simultánea, te vas a encontrar obligado a presentar la declaración anual. Ujú. ¿Cuál es lo que justifica que la autoridad te exija que presentes declaración anual cuando no revisaste los 400,000 pesos, pero sí tuviste a dos patrones de forma simultánea? Tal vez porque de esa manera puede corroborar si en este caso el patrón está cumpliendo con sus cuotas obrero-patronales. Eso sería para materia de seguridad social. Y aquí estamos hablando acerca del impuesto sobre la renta. Por el ¿Cuál es otra subsidio, ¿no? opinión? ¿Perdón? Por el subsidio, Mm, Va porque, enfocado a la parte del cálculo, pero no va en relación al subsidio. Ok, vamos, les voy a... Si nosotros hiciéramos el cálculo, recuerden cómo es nuestro cálculo. Ahí se me activó un botón. ¿Y ahora cómo lo desactivo? Ahí esta cosa lo activo. Se me activó un botón en mi teclado y desconozco cómo desactivarlo en este teclado. ¿Ustedes saben cómo desactivar el botón de desplazamiento? En la barrita que usted tiene de buscar, ahí póngale teclado. Ah, creo que nada más así teclado. Y va a aparecer la opción de abajo, en donde dice buscar. Ahí Deja va a buscar. aparecerle, ajá, en su barra de hasta abajo, a la izquierda, al- ahí merito. Póngale teclado inalámbrico. Ah, sí, teclado en pantalla. Ahí está. Teclado en pantalla. Tan, 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 Ajá. tan. Ah, Y ese que dice Block ahí Desk, está. Gracias, y ya. listo. Ese no me No, lo sabía. Gracias por el tip. Es no, que ¿de como qué? no viene el botón directamente aquí, no supe ni cómo se activó ni cómo desactivarlo. Ok. ¿Recuerdan cómo hacemos el cálculo del impuesto de sueldos y salarios? Tomamos todas aquellas partidas, ajá, que se consideran un ingreso para el trabajador, que no están dentro de los elementos exentos y se realiza el cálculo, ¿cierto? Y ese es nuestro ingreso acumulable. ¿Qué pasa si un patrón me paga únicamente de salario el 6,000 pesos mensuales? ¿Sobre qué monto va a ser el cálculo él? Sobre los 6,000 mensuales. Sobre los 6,000 mensuales. Ajá. Si yo busco esos 6,000 pesos mensuales, en la tabla del anexo 8 me va a dar una tasa a pagar. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, ¿vale? ¿Qué pasa si ese es mi patrón uno? ¿Qué pasa si yo tengo un patrón 2 y él me paga, vamos a pensarlo, 12,000 pesos mensuales? Él me va a hacer un cálculo sobre los 12,000 pesos y el patrón uno me lo va a hacer sobre los 6,000. ¿Están de acuerdo? sí. ¿Sí? Pero entonces, ¿esta persona solamente percibe en el mes 6,000 y 12,000 pesos? ¿O cuánto es lo que él percibe al mes? 18, ¿no? Es correcto, él recibe 18,000 pesos. Es por eso que la autoridad hace obligatoria la presentación de la declaración anual cuando tú tienes a dos patrones de forma simultánea. ¿Por qué? La ley nos dice que cuando yo tengo un segundo empleador, le tengo que informar acerca de que ya tengo otro trabajo para que él haga a su vez el cálculo acumulado de los ingresos y determine el correcto impuesto causado. Es algo que en la práctica nunca se da. Está en ley, pero nunca se da. Ajá. Y aparte, normalmente yo como trabajador, pues no lo voy a estar diciendo a mi patrón, oye, ¿sabes qué? Tengo otro patrón, ¿no? Yo nada más vengo, me contrato contigo, tú me pagas mi salario y listo. Ajá. Entonces, de aquí nace que hay un mal cálculo del pago del impuesto que está causando el trabajador debido a un mal cálculo. Ajá.
¿Por qué? Porque el patrón 1 desconoce de los ingresos que tiene con el patrón 2 y el patrón 2 viceversa, desconoce esos ingresos. Pero para efectos de acumulación, este trabajador en el mes, sus ingresos mensuales, ascienden a 18,000 pesos. Entonces, si nosotros buscamos esos importes en tabla, tanto los 6,000 pesos como los 12,000 pesos como los 18,000 pesos van a tener diferente tasa de pago de impuesto. Por lo cual, eso es lo que motiva a la autoridad a obligarte que en caso de que hubieras tenido a dos patrones de forma simultánea, que tengas que presentar tu declaración anual para que hagas el cálculo correcto del impuesto y que muy probablemente te dé un impuesto a pagar y tengas que enterar este impuesto ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte por qué estamos obligados cuando tenemos dos patrones de forma simultánea? Sí queda claro, pero ¿cuál es el artículo? Las personas, ok, es el 150. Aquí tengo la ley. Ta, 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 ta. Permíteme. Perdón, profesor. Sí, te escucho. La parte donde dice que el trabajador debería de informarle a la autoridad que ya tiene dos patrones, ¿eso es directamente con su firma electrónica, como si hiciera una modificación? No, no, como tal, no le informa a la autoridad. A quien le tiene que informar es al patrón. Ah, entiendo. Ujú. Aquí en Ya el el artículo patrón noventa y ya se siete, lo... aquí en el artículo 97 que nos habla acerca de las retenciones que deben realizar los patrones a los trabajadores, nos habla de esta parte, de lo que es la parte de las obligaciones. Dice, no se hará el cálculo del puesto anual cuando hayan iniciado la prestación de servicios posterior al primero del año. Un segundo, permítame. Discúlpeme. Ok, ¿me puedes volver a repetir tu pregunta, por favor? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ok, ok. ¿Si me pueden volver a repetir la pregunta? ¿Quién preguntó? Ya se fue, ¿no? ¿Se Sí, salió? desapareció. Creo que fue Ok, bueno, este continuamos. Eric. Aquí en el 97 nos habla de las obligaciones que tiene que hacer el patrón hacia los trabajadores. Nos dice que no está obligado a hacer el cálculo del impuesto cuando el trabajador se haya entrado con él posterior al 1 de enero, cuando los ingresos anuales no hubieran excedido los 400,000 pesos, y cuando nosotros directamente le digamos al patrón que no queremos que nos haga el cálculo anual de nuestro impuesto, que nosotros vamos a presentar la declaración anual. Esos son los tres supuestos en los cuales el patrón no está obligado a presentar la declaración anual del trabajador. Y no es como tal una declaración anual, sino lo que hace es un cálculo anual de los ingresos que hubiera tenido el trabajador a través de él. Y aquí en el artículo 98 nos señala cuáles son los casos por los cuales estamos obligados a presentar la declaración anual. Aquí nos dice, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos a los señalados en este capítulo, que tengamos aparte de sueldos y salarios, tuviéramos actividad empresarial, servicios profesionales, reciclo, estaríamos obligados a presentar la declaración anual. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentara la declaración anual, cuando yo le avise a mi empleador, ¿sabes qué?
yo no quiero que tú me hagas mi cálculo anual al final del año, yo voy a hacer mi propia declaración anual y la voy a presentar. Cuando hacemos esta parte de que se hace un comunicado por escrito, ajá, no necesariamente tenemos que haber rebasado los 400,000 pesos. Es solamente cuando nosotros de una forma voluntaria queremos presentar la declaración. Recuerden que este régimen, al no contar con deducciones en los pagos que se realizan de forma mensual derivado de la retención que hace el patrón, solamente tenemos lo que son deducciones personales y que las vamos a poder disminuir de nuestros ingresos acumulables hasta el momento de la declaración anual. Es por eso que hay trabajadores que le avisan a su patrón que ellos van a ser los que van a presentar su declaración sin estar obligados a presentarla. El otro supuesto que les había señalado es cuando se dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre o cuando hubiéramos tenido servicios para 2 o más empleadores en una forma simultánea. Ok, también nos habla de la obligación cuando tenemos ingresos de fuentes de dinero en el extranjero y la que ya habíamos mencionado también, cuando unos ingresos anuales excedan de los 400,000 pesos. ¿Vale? Entonces, esas son las obligaciones que nosotros tenemos para cumplir con nuestra declaración anual. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Disculpe, profesor, una pregunta. Ujú. Las remesas no entran en ninguno de estos supuestos, ¿verdad? ¿Qué pasa con las remesas? Las remesas justamente vienen en esta parte, en el inciso D, ajá, cuando dicen que tu fuente de riqueza está ubicada en el extranjero. Ajá, ¿qué es esto? Las remesas, si bien no es como que tú estés trabajando, sino es un dinero que te están dando, ajá, esto está incrementando tu patrimonio, el cual proviene del extranjero. Entonces, esto tendrías tú que hacerlo saber. Ujú. Pero no De los- viene de ningún patrón, ¿no? Ni tampoco es como por una jornada laboral, ¿no? Exactamente, no viene ningún patrón, pero sí es un ingreso que tú estás obteniendo. Ajá. Si recuerdan, una de las naturalezas que les había hablado yo acerca del impuesto sobre la renta es que eso que tú estés obteniendo está incrementando tu patrimonio. Ajá. Al momento que incrementa tu patrimonio, va a agravar para el impuesto sobre la renta. Entiendo. Gracias. ¿Ok? Recuerdan que ¿cuáles son los? Sí, a ver, aquí viene una pregunta sobre los ingresos exentos. Si mi papá me da dinero a mí, ¿ese dinero va a grabar para efectos del impuesto de la renta? No, 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 ¿verdad? Porque es una línea descendiente. Si yo le doy dinero a mi papá, ¿va a grabar impuestos sobre la renta? no. tampoco. Sí graba, porque es en una línea ascendiente. Ajá. Recuerden que en los ingresos nos habla de una línea de forma descendiente. Ajá. Cuando los ingresos vienen de una forma descendiente, esos no graban para el impuesto sobre la renta. Sin en cambio, si es una forma ascendente, sí van a grabar para el impuesto sobre la renta. Ujú. ¿Sí lo vieron Pero, o no lo vieron en la pero, parte de los ingresos exentos? a ver, una pregunta técnica. Entonces, en el supuesto de que sea ese ingreso sea derivado de una pensión alimentaria, con resolución de los tribunales y todo, Ujú. ¿están exentos las pensiones? Exactamente. Y desde ahí nace la exención. Si ustedes leen la parte de ingresos exentos, habla de pensiones. Ajá. Llámese la naturaleza que le siga a la pensión, si tiene esa esencia de ser una pensión, va a ser un ingreso exento. Ujú. Entonces, digo, pensando como contadores, ¿no? Ujú, sí, sí, Yo sí. podría, en determinado caso, que les entregue recursos a mis padres, porque ya están grandes, por lo que quiera, Ujú. acudo a los tribunales, que me fijen una pensión y ese ingreso que ellos reciben por concepto de pensión que les da su hijo está totalmente exento. Es Bueno, correcto. Mira, sin rebasar los máximos, ¿no? es correcto, es sin rebasar los máximos y justamente tú ahí estás cambiando la forma en la que le estamos dando el ingreso. Ajá. El momento que ya no es un ingreso que tú le das de forma directa,
ajá, sino es a través de una resolución en la cual ya les están dando a este ingreso un nombre de pensión. Por ser una pensión es donde se vuelve exento. Ajá. Recuerden que nuestra área va muy de la mano de la parte jurídica. Ujú. Entonces, cuando la esfera jurídica del concepto cambia, se le da otro tratamiento. Por eso que este ingreso que tú le estás dando de forma ascendente a tus papás, al tener ya una figura de pensión, se ve como un ingreso exento. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. ¿No de qué? Ok. ¿Vale? ¿De aquí tenemos alguna duda? Yo tengo otra duda No. respecto a los salarios, Sí, pero sí. no en específico esto que tocamos. Ok, vamos a continuar y si la ves, me la indicas. En caso de que no, también me haces saber, por si no nos la estuviéramos saltando, por favor. Sí, gracias. Ok, entonces esos son los momentos en los que nosotros tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual, ¿vale? Y son los momentos también en los que no vamos a estar obligados. Y como veíamos, ¿cuál es la parte importante de llegar a la declaración anual dentro de este régimen fiscal? Pues es la opción de poder ocupar lo que son las deducciones personales. En el artículo 151 nos habla justamente acerca de ellas. Ujú. Lo dice, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, que les corresponda las siguientes deducciones. Ajá. Y nos habla de todo un listado de deducciones. Ujú. Acá lo tenemos. Recuerden tener siempre en la mano su ley del ICR, ¿eh? Aquí es donde lo que nos va a guiar acerca de cuáles son los temas que estamos hablando. Aquí dentro del artículo 151 nos ponen las diferentes fracciones de las deducciones que vamos a tener nosotros de forma personal, las cuales únicamente en la declaración anual las vamos a poder disminuir, ajá, de nuestros ingresos acumulables. Ajá. Tenemos de la primera a la octava fracción. Es mucho el texto el que tenemos aquí. Tengan la oportunidad de leerlo para que vean mayores características de las mismas, pero yo les tengo un concentrado de lo que son estas deducciones personales. Ajá. Y es de la forma en la que nosotros las encontramos más visualmente dentro de la declaración anual. Dentro de la primera fracción nos habla de aquellos honorarios médicos y dentales y gastos hospitalarios. Eso es lo que nos señala dentro de lo que es la fracción primera del artículo 151 de la ley del ICR. Y nos señala un tope. Ajá. Este tope es de una UMA elevada al año. Este ejercicio lo tengo del 2023, vamos a poner este ejercicio de 2024 para que sea más apegado a lo que será la declaración de este año. Dejen tomo el valor de la UMA. Del 2024 fue 108.57. ¿Ok? Entonces, nuestro valor de la UMA, que es el tope que vamos a poder tener por gastos hospitalarios, es hasta 39,628.05 pesos. Ajá. ¿Por qué? O nadie se pregunta por qué tenemos el valor de la UMA de 2024. Muchachos. Porque se Porque es el trabaja el ejercicio ejercicio calcular, anterior. ¿no? Ok, uno a la vez, por favor, porque se vició ahí. Porque es la declaración anual del 24, ¿no? Es correcto, entonces tenemos que apegar a los valores que estaban vigentes en el año que lo estuvimos causando. Ujú. Siempre deben recordar eso, creo que ya se los había comentado, hasta en relación hacia las leyes que debemos ocupar. ¿Vale? Sí. Oiga, Ok. profe, rápido nomás le comento, quedan 10 minutos de la sesión para igual ahorita volver a entrar. Sí, sí, la pueden volver a generar. Es que me mandaron una, me acaban de mandar la sesión. El tema es que me va a pedir un código y no sé si me lo vayan a proporcionar ahorita.
Ok, vamos a continuar y ahorita cuando se cancele intento entrar a la sesión que me mandaron mientras quedan otras. Si puedo entrar, nos vamos con la que yo tengo, esa no tiene límite de tiempo y si no, continuamos con la que nos genere su compañero Luis, ¿va? Dentro Va. de los gastos médicos tenemos una parte excluyente en relación al tope que podemos tener de esta deducción y esos son los gastos médicos que sean por incapacidad o discapacidad. Dentro de este tipo de deducción no hay un tope. Ajá. Si el dictamen médico señala que fue por una incapacidad o discapacidad que se están realizando estos gastos, el importe que yo hubiera erogado por ellos no va a tener un tope, ¿vale? Y esto es en relación al tercer párrafo dentro de la misma fracción primera, ¿ok? En la fracción segunda nos habla de gastos funerales, ajá, es una UMA elevada al año, ya tenemos el valor, 39.628, es el máximo que podemos hacer deducible. Solamente que aquí hay una restricción que se va a escuchar un poco absurda. Ajá. La restricción para que tú puedas hacer deducible esos gastos funerales es que los hubieras ocupado. Ajá. Si tú no los has ocupado, no puedes hacerlos deducibles. Ajá. El ocuparlos, para que no suene tan absurdo, no es que porque tú ya falleciste y estás ocupándolos contigo. Ajá. Es en caso de que tengas un familiar que tú hayas erogado un gasto por funeral y ese gasto tú lo vas a poder hacer deducible. Ajá. Este gasto funerario puede ser en línea ascendente y descendente de primer grado. Ajá. Y que se puede ir también hacia lo que son tus hermanos. ¿Ok? En la siguiente tenemos lo que es la parte de donativos. Uh-huh. Los donativos es únicamente el tope hasta el 7% cuando el donativo haya sido realizado a donatarias autorizadas. ¿Qué tipo de donatarias autorizadas conocen ustedes? ¿Teletón? Teletón. Uh-huh. Ok. Fundación Azteca, ¿no? Fundación Azteca. ¿Vale? Todas aquellas sociedades civiles que generan sin ánimos de lucro y que están dentro del listado autorizado por el SAT para recibir donativos, lo que tú le hayas donado va a ser deducible hasta el 7% de tus ingresos acumulables. ¿Qué es esto? Para efectos más visuales. Si yo tengo en el año 365,000 pesos de ingresos acumulables, yo puedo hacer donativos a donatarias autorizadas hasta 25,550 pesos. Si yo hago más de esa cantidad en donativos, solamente voy a poder hacer deducibles hasta esos 25,000 pesos. Ajá. Está limitado hasta el 7% de mis ingresos acumulables. ¿Sí? Y en su caso, si yo hiciera donativos a la federación, eso estaría topado hasta el 4%. Uh-huh. Que sería un monto de 14,600 pesos. Aquí también hay otra regla en esta parte. Yo no puedo, si estuviera dando de donativos tanto a la federación como a la parte de donatarias autorizadas, no voy a poder superar el 7% de ingresos acumulables. Ajá. ¿Qué es esto? Que si yo digo, ya le di 14,600 pesos de donativos a la federación y quisiera yo darle los 25,000 pesos a una donataria autorizada, solamente por la diferencia sería lo que yo puedo donar. No puedo superar el 7%
de lo que son mis ingresos acumulables. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Ok. Luego viene la deducción en la fracción cuarta de los intereses reales. ¿Ustedes han escuchado este término de interés real? sí, se supone que es lo que generó una inversión o un contrato de seguro, etcétera. El rendimiento se podrá decir, ¿no? En este caso, ahí tú estarías hablando de rendimientos y estarías hablando de un incremento. Aquí, al ser una deducción, va en relación a lo que tú estás erogando, a lo que tú estás gastando. Ajá. Y normalmente esos intereses reales nosotros los tenemos o los pagamos generalmente en créditos hipotecarios. Ajá. Cuando sacas tu casa a crédito, normalmente es cuando se da más este tipo de intereses reales para lo que es la parte de la deducción. Uh-huh. Aquí nosotros nos tendríamos que remitir al artículo 257 del reglamento del impuesto sobre la renta para realizar el cálculo del interés real. Uh-huh. Y aún así tenemos nosotros un tope en relación al valor de adquisición del bien inmueble por el cual estuviéramos nosotros pagando un interés. Ajá. Este valor de adquisición es hasta 750,000 UDIs, que para el 2024, y ahorita que puse el valor de la UDI, ajá, es de 6,294,000. Si mi bien que yo adquirí tuvo un valor superior a los 6 millones, solamente los intereses por la parte de los 6 millones, ajá, que yo estuviera generando, van a ser motivo de deducción por los intereses reales. Uh-huh. Normalmente nosotros, para obtener este monto de los intereses reales, no tendemos a hacer el cálculo. Normalmente, en la institución financiera que nos otorgó el crédito, al finalizar el año nos extiende una hoja en la cual señala cuáles son los intereses reales que pagamos por el crédito. Ajá. Esto lo hace a través de un comprobante fiscal digital, un CFDI. Ajá. Mismo que esa información va a contar ya con el Servicio de Administración Tributaria y va a ser un requisito que ya se va a encontrar prellenado en nuestra declaración anual. Uh-huh. En su caso, dentro del artículo señalado, es la fórmula que nos señala para hacer el cálculo. Ajá. En el artículo 257 nos dice el cálculo de interés real reducible de los créditos hipotecarios, a que se refiere el artículo 51, fracción cuarta de la ley, se declara que se determine de la siguiente manera. Es mucho texto. Lo que yo les puedo señalar de este texto, ajá, es que para que conozcas cuál fue el interés real, debes hacer la suma del saldo promedio de tu crédito, ajá, que haya generado intereses. Ese saldo promedio lo vas a tener que actualizar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para que tú saques el saldo promedio que tuvo tu crédito hipotecario a lo largo de su vida durante el ejercicio, tienes que tomar el valor de todos los días. Ajá. Tienes que sumar los 365 días del año, el saldo que tuvo en cada uno de esos días tu crédito, para poder obtener ese saldo promedio, y ese saldo promedio es el que se le va a aplicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ajá.